la comunidad servicio y en el presente documental hablaremos sobre nuestro querido Perú por el bicentenario de la independencia. Les daremos una pequeña recopilación de temas de nuestra blanquirroja, como los incas, los ideales de la independencia, nuestra independencia, etc. Acompáñenos en este video. En esta parte hablaremos sobre los ideales que tenía el pueblo peruano sobre la independencia de nuestro Perú. Para ello debemos contextualizarnos un poco en la época, para saber cómo vivía la gente, cómo era el trato a las personas de las diferentes clases, etc. ¿Cómo era la época virreinal? Lima y los ideales de independencia. La ciudad de Lima, por ser la capital del virreinato, tenía centralizados los poderes políticos, sociales, económicos y administrativos, sobre todo el poder militar, dirigido por el virrey Abascal, el cual no permitió que Lima logre convocar una junta de gobierno. Todas las capitales de las provincias habían logrado organizar sus juntas de gobierno. Al lograr su independencia, los demás países como Argentina y Chile, el Perú se convirtió en un eje importante para lograr la independencia de América. En 1820, José de San Martín desembarcó en Paracas, donde estableció su cuartel general. Luego de innumerables diálogos con la corona española, San Martín, al no llegar a un acuerdo, ingresó a Lima el 12 de julio de 1821. El 15 de julio redactó el Acta de Independencia y el 28 del mismo mes se dio la proclamación de independencia del Perú. Ideales de la independencia. Surgen desde la región del Cusco, con Túpac Amaru en 1780. Posteriormente, estos ideales son retomados en el siglo XIX por los precursores y próceres separatistas, como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con su famosa obra, La Carta a los Españoles Americanos. Francisco Miranda, que en 1806 dirigió una expedición liberadora que fracasó. Antonio Nariño, quien tradujo y difundió en América la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. José de la Riva Agüero, quien redactó Las 28 Causas para la Independencia Americana, obra escrita en Lima, 1816. José Baquijano y Carrillo, redactor del Mercurio Peruano, fuente del conocimiento sobre el Perú. Asimismo, mencionamos la rebelión de Crespo y Castillo en Huánuco y la segunda rebelión de Tacna, 1813, y sobre todo la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, 1814. Estos personajes fueron los que tenían ideales de independencia antes de la llegada de José de San Martín. Problemática. El principal problema era que la mayoría de la gente quería la libertad. Eran censurados, es decir, los soldados españoles asesinaban cruelmente a esas personas, sean fusilados, puestos en torturas, etc. Solo para mostrar a la gente de lo que les pasaría si querían rebelarse ante el gobierno español. La lucha por la justicia y la libertad ante la explotación. Derechos que hoy consideramos básicos en cualquier sociedad del planeta. Recreación de uno de los castigos que se les hacía a la gente rebelde. Al final, tras una larga lucha, se logró la independencia de nuestro país un 28 de julio de 1821, cuando don José proclamó la libertad en nuestro país. Retrocedamos en el tiempo. ¿Cuál fue una de las etapas que marcaron la historia de nuestro país? Probablemente esté pensando en los incas, pero no, retrocedamos un poco más. La cultura pre-inca. Aquellas culturas que existieron antes de que Cristo naciera, y es muy importante que conozcamos de ellas. Vamos a por ello. In the historiography of several South American countries, the pre-Inca or pre-Inca term designates the historical realities that existed in a given territory before its annexation to the Tahuantinsuyo Empire ruled by the Incas. The best known pre-Inca cultures are Caral culture. This culture is found specifically in Sub Valley, in Maranca. It is not excessive to say that its inhabitants
were more than 100 years ahead of other cultures of Mesoamerica, and in more than 2,000 years to cultures like the Maya, Chavin. None of their focus on nature is centered. It was in the city of Chavin de Huántar, Mochica. It was developed in Trujillo, specifically in the Valle del Moche River. Paracas se desarrolló principalmente en los ríos de Ica y Pisco. Son conocidos por crear fardos funerarios donde solían poner a sus muertos. Nazca, ubicada en Ica y Nazca, conocida cultura por crear las líneas de Nazca, célebres por todo el mundo. Ahora que sabemos un poco de las culturas pre-incas más conocidas en el Perú, podemos hablar del Imperio Incaico. El Imperio Incaico fue el primero americano más grande, cerca del fin del siglo XIV. El imperio comenzó a extenderse en su región inicial, en la región del Cusco, hasta la región del sur, en las montañas andinas de América del Sur. Esta era terminó brutalmente con la invasión española, dirigida por Francisco Pizarro, en 1532. ¿Quiénes eran los dioses de los incas? Sus dioses eran principalmente seres de la naturaleza, como el dios Viracocha, supremo de todos los dioses, el dios creador, el dios Inti o dios sol, hijo y asistente de Viracocha, o Mamá Quilla, que es una de las diosas más importantes en la religión inca, diosa de la luna, Yapa, el dios del clima y uno de los más populares dentro de la religión inca, y por último, pero no menos importante, la Pachamama, diosa de la madre tierra. Así hay muchísimos dioses, a los cuales los incas adoraban y rezaban, haciendo sacrificios, pagos a la tierra, fiestas como el Inti Raymi, muy conocida aquí en el Cusco, entre otros. Sin duda, la religión inca es tan extensa como su historia, tanto así que nos adentra en un mundo totalmente diferente y muy distinto a la actualidad. Conociendo la religión inca, ahora podemos pasar a una de las cosas más características de los incas, sus construcciones, que la mayoría eran ofrendas a los dioses. Machu Picchu. It was a construction made by the Incas based on stone. Some people call it as the lost city of the Incas. It actually means old mountain. It is one of the 7 wonders of the world today. Sexy woman. It is a great construction that the Incas made during its heyday. Canai for being one of the largest. Inca construction Pucapucara. It is an archaeological center that functioned an administrative center, has platform, overlapping terraces, stairway and passages. Economía inca. ¿Cómo era la economía inca? Era muy simple, no necesitaba de monedas o billetes como en la actualidad, comercio o mercado. Funcionaba gracias al trueque, una actividad en la cual consistía en que si te cambio algo, tú debes darme algo que valga lo mismo o que se acerque a ese valor. Así las dos partes quedaban de acuerdo y no había ningún problema. Volvamos a la época de la colonia. Esta vez hablemos de esas personas que sufrieron más que otras, aquellas que fueron discriminadas por su raza y color de piel, además de no tener oportunidades de trabajo y ser constantemente agredidas. En efecto, hablaremos de la gente de raza negra en el Perú, hablaremos sobre cómo sufrieron terribles torturas durante varios siglos. Además de ser vendidos a personas de clase alta como si fueran objetos u otra cualquier cosa, los esclavos negros eran maltratados de múltiples formas por sus amos o gente de rango más alto que ellos, incluso si los castigos eran injustos. Por eso, mostraremos aquí aquellos daños que le hicieron a la gente negra durante tanto tiempo. Uno de los castigos más horribles que hubo en la época del virreinato era la inmeladura. Consistía en amarrar al esclavo con una soga y lo embarraban con miel para después traer una colmena llena de abejas y tirarla ante el esclavo. Esto para que las abejas lo piquen y la mayoría de esclavos quedaban sin vida o muy malheridos.
Otro de los castigos que lastimosamente estaba muy normalizado y practicado era el azote a los esclavos. Los amos solían golpearlos con sogas muy gruesas o con palos que eran muy fuertes y resistentes. Podían pasar horas golpeando a los esclavos y no se cansarían, hasta que los negros lloraran del dolor y pedirían perdón a sus amos. Mi nombre es Liz Valderrama y hoy les explicaré cómo era la organización en el virreinato. La época de la colonia era muy buena para unos, cruel para otros. La verdad es que con las clases sociales todo era más complicado. Por ello iré explicando las clases sociales del virreinato. Empecemos con los españoles. En esta clase social se encontraban los virreyes, gobernadores, presidentes, arzobispos, obispos, curas de parroquias muy importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos, mestizos, mulatos y zambos. Los criollos tenían algo más especial, por ello eran encomendadores y hacendados. Con acceso a cargos en los cabildos, podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Sin embargo, los mestizos, mulatos y zambos eran agrícolas, artesanos, carpinteros y albañiles. Podían ingresar al clero. Los indios eran encomendados a españoles y criollos, buen resguardo que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Los negros estaban en la clase social más baja de todas. Ellos eran esclavos y trabajaban en minas y plantaciones de sembríos. Pero hey, no todo es malo. Podemos hablar de lo grande y valiosas que eran las mujeres en el virreinato. Hablaremos de la clásica vestimenta de las mujeres de clase alta. Ellas usaban vestidos de pollera amplia, con visos y enaguas. Para afinar la cintura usaban un corset. En la calle y en la misa cubrían sus cabezas con mantillas de encaje. También debemos hablar de las mujeres negras, que a pesar de no tener otras oportunidades como los hombres de su raza, se esmeraban en tener trabajos dignos y desempeñarlos, demostrando ser multitalentos. Un ejemplo de estos oficios eran las amas de leche. Las amas de leche eran mujeres negras que cuidaban a los hijos de la nobleza o de sus dueños. Se encargaban de amamantar a los bebés. Se preguntarán, ¿por qué? Porque los propios médicos recomendaban que para evitar que el niño sea débil, debe tomar leche de negra. Con el tiempo se empezaba a decir que ellas generaban malos hábitos en la gente de la élite, que eran manipuladoras de la casa, porque mandaban sobre los niños y ellos mandaban sobre sus padres. A ellas se les consideran de dos maneras, buenas y malas. Otro de los oficios que desempeñaron las mujeres negras y otras personas era el de ser pregoneros. Ellas promocionaban y vendían sus productos o que la contraten con graciosas y lindas rimas para animar a la gente a consumir su producto o contratarla, como el caso de la lavandera. Vamos a oírla. Voy caminando al río para lavar la ropita. Yo voy a lavar la mía para que quede blanquita. Ando yo, todo lo que necesitas. Llámeme y aquí estoy por estas callecitas. Chola soy y no me compadezcas. Las energías naturales son beneficiosas para el Perú porque ayuda al medio ambiente, también puede brindar unos cuantos trabajos a personas y es menos costoso, lo cual nos beneficia satisfactoriamente y también existen tipos de energías naturales más usadas que son la energía natural, la energía eólica, la energía hidráulica y a continuación mi compañera Milagros les dirá las energías naturales que existen en nuestras 3 regiones del Perú. Muy buenos días. Hoy les hablaré sobre algunas energías renovables del Perú naturales. Empezamos con Costa. Ahí podemos encontrar la central solar Rubí. La central solar Rubí es una central de generación de electricidad de 180 megawatts que suministra energía renovable. Esta central solar aprovecha la alta calidad del recurso solar que tiene al sur del Perú y marca una tendencia para el desarrollo de un modo enérgico.
Esta se encuentra en la ciudad de Moquegua, a 1115 kilómetros de la ciudad de Lima. Vamos a seguir con la sierra. En la sierra podemos encontrar con la central eólica Guaira, que se encuentra en la ciudad de Nazca, a unos metros de la carretera panamericana. Esta es capaz de generar 600 megawatts anuales. Esto equivale al consumo de más de 483.000 hogares. En este se invirtió más de 165 millones de dólares, pero que valieron la pena. Por último, la selva. En la selva hubo un estudio de la INI. El 42% de las zonas rurales de la selva del país no cuenta con energía eléctrica. Fue entonces cuando la UTS, de la mano del profesor Ramírez, decidieron encontrar una solución y así dieron con planta lámparas. Explicaron, la planta expulsa al terreno los nutrientes que le sobran. Entonces interactúa con microorganismos a través de un proceso electroquímico que genera electrones. De acuerdo al profesor Ramírez, estas plantalámparas duran 2 horas. Como vemos, el Perú también tiene varias instalaciones de energía natural, lo cual es bueno porque no solo contribuye a la familia, sino también al medio ambiente para conservar nuestra diversidad y a nuestro bello Perú. Continuemos con nuestro documental. En esta ocasión hablaremos sobre el crecimiento anual que hubo en la población del Perú en el 2010 y 2021. Para ello, pongamos una tabla de los censos, población y crecimiento anual que hubieron en el 2010 y 2021. Cuando se trabaja con porcentajes, el porcentaje equivale a 1 entre 100. En este caso, estamos trabajando con 1%. Va a ser solamente 1 entre 100. El número que estamos sacando tenemos que dividirlo entre 100 y nos dará de resultado que será el 1%. En el caso del 1.6% es lo mismo. El porcentaje equivale a 1 entre 100 y sería 1.6 entre 100. El número que estamos teniendo lo vamos a dividirlo entre 100 y multiplicarlo entre 1.6 y así obtendremos el resultado. Los resultados aproximados del aumento de la población en el 2010 en el Perú fue de 286.939. A comparación del año 2021, la población aproximada es de 528.565 personas en el Perú. Así que podemos observar que en 2010 y 2021 nacieron 815.504 de personas aproximadamente. ¿Por qué la población aumenta de manera irresponsable? Específicamente en zonas pobres. Esto puede ser en diversas situaciones o factores, pero algunas de las causas más comunes son la falta de educación de los padres hacia los hijos, tradiciones antiguas de los progenitores, irresponsabilidad de parte de los jóvenes o adultos, no tener medidas de cuidado. Esto generalmente se crea debido a la desinformación que hay en la gente, por lo que podemos concluir que algunos o la mayoría de los niños que nacieron en estos 11 años fueron concebidos de manera no deseada. Para evitar este tipo de situaciones, siempre debemos de estar informados para cualquier situación de este tipo. Viendo todo esto, ¿por qué deberíamos sentirnos orgullosos de ser peruanos? Probablemente haya mucha gente que esté dudando al respecto, pero en este documental está más que demostrado que nuestra cultura, historia, construcciones, etc., indican que es más que suficiente para enorgullecernos de ser peruanos. Debemos demostrar a los demás países quiénes somos y por qué nos sentimos tan orgullosos de pertenecer a esta bella tierra que es nuestro Perú. Este mes cumplimos 200 años de ser libres, 2 siglos que significaron tanto para nuestro país como el avance económico, tecnológico, científico, entre otros. No debemos dudar en que si alguien nos pregunte, ¿estás orgulloso u orgullosa de ser peruano o peruana? Debemos responder con un rotundo sí.
Puede que haya algunas cosas que debemos mejorar en nuestro país, pero siempre mantengámonos positivos y empecemos a hacer acciones que realmente favorezcan a nuestro Perú en todos los aspectos, ya sean económicos, medioambientales, etc. A continuación, nuestra compañera Milagros dedicará unas palabras en quechua a nuestro querido país por sus 200 años de independencia. Jarawi Perú, Suyuman Iskaypacha, Watata, Juntaykuskam Raiku, Ancha Munaskay Perú Suyu, Kay Punchaypi Kay, Rikanunata, Chayachimuyki, Kay Anta Sidwa, Killapi Iskay, Pachaj Watata, Juntas Shanki, Español Kunag, Nanachi Nimanta, Kachachi Kanyankanki, Iskaypacha Wata, Takakaska, Chay Punchaymanta Pacha, Purinika, Kunan Kaparuyku, Tukuy, Yakikuypi Kay, Yaktayaypa, Purimustanka, Perú, Suyunchisca, Llampu, Kapaj Kawsaninkunapi Wak, Yata, Nanman, Rikuchin, Atininta, Wat, Kaskanka, Rachachika, Allin Mikaran, Hamuchaska, Kanampagmi, Ripuj Pachapi, Kunman Pachapi, Hamuk Pachapi, Munaykuyki, Perú Suyuyay. Eres una flecha que me clava el alma, eres un fantasma que no sale de mi cama, eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer, eres tan bonita.